Buenas tardes, estimados especialistas. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión taller número 2 del área de matemática. En este caso, el tema es Conociendo la ferretería y que abarca el contenido de números racionales. Como sabemos ya en la primera sesión también se ha tocado este tema y lo que estamos acá es ampliando eh, el concepto y otras formas de representar los números racionales. Bien, aquí estamos presentando el aprendizaje esperado. En este caso tenemos la matriz que corresponde a la competencia, capacidad e indicadores. Tenemos la competencia que es actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. Esta competencia implica desarrollar modelos de solución numérica comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema. Para este caso, solamente vamos a trabajar una de las 4 capacidades, que viene a ser comunica y representa ideas matemáticas. Esta capacidad se refiere a expresar el significado de los números y operaciones, ya sea de manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes representaciones y lenguaje matemático. Y como indicadores tenemos los siguientes. Expresa que siempre es posible encontrar un número decimal o fracción entre otros dos números. Expresa la equivalencia de números racionales en forma de fracciones, decimales, potencias de series y porcentaje con soporte concreto y gráfico y otros. Muy bien. Como les dije anteriormente, esta sesión taller es la continuación de la primera sesión que abarca al conjunto de los números racionales. Es por ello que aquí podemos aprovechar para hacer un recojo de los saberes previos de los estudiantes, pidiéndoles lo siguiente. Mostrarles este cuadro con las fracciones, en este caso 3/4, 1/2, 1/4, y a manera de lluvia de ideas, pedirles que nos expresen en forma decimal cada una de las fracciones. Y por consiguiente también que lo expresen en forma de porcentaje, para poder ir visualizando que tanto ellos también recuerdan de la sesión anterior. Bien, entramos ya a lo que viene a ser la situación de contexto. El título de esta sesión, como hemos dicho, es Conociendo la ferretería, y lo que pedimos acá es que los estudiantes observen esta imagen. Observan la imagen de una ferretería y podemos realizar preguntas al respecto, ¿no? Como qué artículos se venden en este establecimiento, y ellos dialogan al respecto. La situación de contexto está relacionada con lo siguiente. Nos dice que uno de esos artículos de los que se venden en esta ferretería vienen a ser brocas, las que nosotros podemos aquí observar en la imagen. Nos dicen acá que estas brocas vienen en un estuche, se venden en un estuche o por unidad, y que aquellas que están en un estuche vienen en una cantidad de 4 brocas, donde la más gruesa mide 1/2 pulgada y la más delgada 1/8 de pulgada de diámetro. Bien, la pregunta que se plantea partiendo de esta situación de contexto es ¿qué medidas podrían tener las otras dos? O sea, se refiere, si en un estuche hay 4 brocas con 2 medidas, una más gruesa y otra más delgada, las otras 2 que quedan, ¿qué medidas deberían tener? Bien, sería también conveniente que aquí se le explique al estudiante qué cosa es una broca, ¿no? Porque ellos de repente no conocen, no han escuchado, y indicarles, por ejemplo, que es una pieza metálica de corte que va a crear orificios circulares de diversos materiales. Que este material o este instrumento, que está acá como imagen, se coloca en un taladro o también en otras máquinas. Bien, continuamos.
Eh, Partimos al segundo momento de la sesión taller, que viene a ser el aprendemos. Para entrar al aprendemos, se plantean estas dos preguntas. Primero, ¿cómo hacemos para determinar qué número racional es mayor o menor que otro? Dos, si tenemos que ordenar varios números racionales de menor a mayor o viceversa, ¿cómo lo llevaríamos a cabo? Bien, partiendo de estas dos preguntas, entramos entonces aquí a trabajar el siguiente contenido. Bien, frente a la primera pregunta, que era, ¿cómo hacemos para determinar qué número racional es mayor o menor que otro? Podríamos nosotros plantear de repente lo siguiente, preguntarles primero a los estudiantes qué creen ellos, cómo podríamos determinar quién es mayor y quién es menor. Un poco ya también recogiendo, como les digo, seguimos recogiendo los saberes previos de los estudiantes, porque ya ellos trabajaron este contenido que es el conjunto de los números racionales. Escuchamos sus respuestas y posteriormente podríamos colocar en la pizarra unas fichas donde estén escritos las siguientes fracciones: 3/4, 1/2, 3/8 y 2/5. Y pedirles a los estudiantes, por ejemplo, que nos indiquen el menor número divisible por todos los denominadores, es decir, por 4, 2, 5 y 8. Como lo vemos acá. Por ejemplo, aquí decimos orden y densidad en el conjunto de los números racionales. Para establecer una relación de orden en los números racionales, se puede aplicar los siguientes procedimientos. Estamos considerando aquí dos procedimientos. Acá tenemos las fracciones que les indiqué anteriormente, ya que antes de ingresar al tema, como les dije, plantearles primero a ellos la pregunta. Y recogiendo, aprovechando sus respuestas, podemos nosotros después plantear y decir que lo que vamos a trabajar en este caso es homogeneizar denominadores. ¿Para qué? Para poder después ordenarlos, ya sea de menor a mayor o viceversa. Ese proceso que nosotros le dijimos inicialmente, que ellos nos indiquen cuál es el número o el menor número que sea divisible por todos esos denominadores que están ahí, que es 4, 5, 2 y 8, se llama el procedimiento de homogeneizar. Entonces pasamos a explicarles en qué consiste ese proceso para después poder determinar cuál de ellos es mayor, quién de ellos es menor y así sucesivamente. Bien, entonces, el procedimiento, en realidad de repente ellos ya también lo trabajaron, pero es bueno siempre estar reforzando. Hallamos el mínimo común múltiplo de estos denominadores, que en este caso es 4, 5, 2 y 8, de tal manera que el resultado que tenemos es 40. Decirles que las fracciones que tenemos acá, a las cuales nosotros le vamos a homogeneizar. ¿Qué significa homogeneizar? Homo igual. Significa que yo voy a obtener, fracciones que sean equivalentes a esta primera fracción, como por ejemplo 3/4, pero de tal manera que esa fracción equivalente que yo voy a obtener tiene que tener como denominador 40. Todas las fracciones equivalentes que yo voy a obtener deben tener como denominador 40. Es por ello que hemos obtenido el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Recordarles también que cada una de estas fracciones que estamos obteniendo, ¿y cómo se obtienen? Multiplicando la fracción original por un número, por el mismo número arriba, o sea, el numerador y el denominador, pero siempre considerando que el denominador debe ser 40. De tal manera entonces que estas fracciones son equivalentes a la primera, pero con el mismo denominador. ¿Y qué vamos a lograr con ello? Que al tener el mismo denominador, la comparación va a ser mucho más sencilla. O sea, voy a poder determinar quién es el menor y quién es el mayor y quiénes son los menores. Bien.
Ahí está. Entonces, como observamos, por ejemplo, 3/4 multiplicamos por un número, por 10 en el numerador y por 10 en el denominador, y obtenemos 30/40. Lo mismo va a suceder con las demás fracciones, buscando siempre que el denominador sea 40. Bien, una vez que ya hemos obtenido fracciones equivalentes para las fracciones originales, el procedimiento siguiente es ordenarlos. Los vamos a ordenar de menor a mayor, pero en este caso solamente vamos a considerar o vamos a ubicar, vamos a observar los numeradores, porque los denominadores ya son iguales. Entonces aquí, por ejemplo, estamos ordenando 15/40, 16/40, 20/40 y finalmente 30/40. Pero estas fracciones equivalentes nosotros tenemos que nuevamente reemplazar o sustituir por aquellas que corresponden a las fracciones originales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, regresamos aquí, estamos viendo, aquí corresponde cada una de ellas. Entonces, aquí vamos a observar que la primera fracción, 15/40, corresponde a 3/8, 16/40 a 2/5, 20/40 a 1/2 y finalmente 30/40 a 3/4. Muy bien. Esa es una primera manera, un primer procedimiento de poder ordenar los números racionales, en este caso las fracciones. Un segundo procedimiento que también se maneja es el de expresarlo en su forma decimal. Sabemos que un número racional lo podemos expresar ya sea en fracción o en forma decimal. Entonces, en este caso tenemos aquí 4 fracciones, las cuales nos piden ordenarlos de mayor a menor. En este caso, lo que vamos a trabajar es con su expresión decimal. Para ello, basta que cada uno de los términos de la fracción se divida, o sea, numerador entre denominador, y vamos a obtener un número decimal. En este caso, por ejemplo, tenemos decimales periódicos puros, ¿no? Tenemos un decimal exacto y procedemos también, como en el caso anterior, a compararlos. Ahora, para comparar estos números decimales, podemos utilizar la recta numérica, perdón, podemos utilizar la recta numérica. Eso significa entonces que nosotros podemos eh, podemos ya llevar lista una regla numérica, la cual ya la hemos forrado con papel conta para que podamos borrar, ¿no? De acuerdo a lo que estemos trabajando, o sea, escribir y borrar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Esa es una manera. Entonces, trabajamos con esta recta numérica, ubicamos entre 0 y 1, y pueden ellos también observar, por ejemplo, quiénes son los menores y quiénes son los mayores. La otra forma también de compararlo sería de repente observando la cantidad de cifras decimales. Como por ejemplo acá tenemos 2 cifras decimales, décimo, centésimo, y eso nos va a permitir también ubicar en las demás cifras igual, ¿no? O sea, compararlas por la misma cantidad de cifras decimales y para ver quién de ellos es mayor. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí el menor de todos, o sea, si yo observo la primera cifra decimal, que es el décimo, voy a ver, por ejemplo, que 3 es el menor de todos. Después paso a hacer 0,5, 0,5714, y entre estos dos, por ejemplo, el menor viene a ser 0,75 porque el que está aquí es 0,77 y bueno, que sigue infinitamente. Igual como en el primer caso decimos, ordenamos entonces de mayor a menor y aquí lo tenemos. 0,77, 0,75, 0,5714, 0,333 y pasamos a reemplazar por sus equivalentes en forma fraccionaria. De tal manera entonces que ordenados de mayor a menor sería 7/9, 3/4, 4/7 y 1/3. Bien, entonces estos dos procedimientos, como hemos dicho, nos permiten a nosotros comparar los números racionales, ya sea en su expresión fraccionaria o en su expresión decimal. Bien, continuamos. Aquí, a la pregunta, ¿cómo podemos obtener un número racional comprendido entre dos números racionales cualesquiera? También hay procedimientos para ello.
En este caso, por ejemplo, antes de entrar a esta pregunta, a desarrollar en sí, de repente podemos partir haciendo la primera pregunta, ¿no? Y decimos, ¿qué número es mayor, un medio o un octavo? ¿Por qué? Porque estos dos números es lo que planteamos en la primera parte, cuando empezamos nuestra situación de contexto. Por ejemplo, acá lo vamos a ver, acá está. Partimos nosotros de que es un estuche con 4 brocas, donde la más gruesa es de un medio y la más delgada es un octavo. Entonces, enlazamos también el aprendemos con nuestra situación de contexto, que es conociendo la ferretería. Bien, entonces, a ver, volvamos a donde estábamos trabajando. Bien, entonces, como les decía, antes de desarrollar los procedimientos, podemos plantear a los estudiantes, ¿quién es mayor, un medio o un octavo? ¿No? Y escuchar sus respuestas también para ver qué cosas nos dicen ellos. Otra pregunta podríamos decir, ¿cuántos números habrá entre un medio y o un octavo? ¿No? Y les damos un tiempo, unos 5 minutos, para que ellos puedan expresar y decirnos sus respuestas a través de una lluvia de ideas. Bien, entonces, ahora sí, explicamos que para poder nosotros determinar cuántos números racionales hay entre dos números cualesquiera, igual tenemos dos procedimientos para trabajar. Uno de ellos es obteniendo el promedio de los dos números dados. Por ejemplo, queremos conseguir un número racional entre un medio y un octavo, fácilmente se determina sumando, aplicando la adición de números, de fracciones heterogéneas, donde yo puedo trabajar aquí, ya sea con mínimo con un múltiplo, ya sea en productos cruzados, cualquiera de ellos me va a dar este resultado, que es 5 octavos. Pero acá me dice, tengo que sacar el promedio de los números dados. Significa que a esta suma, a estos números, debo dividirlo entre 2, porque sacar el promedio de esos dos. De tal manera que al efectuar voy a obtener como resultado 5/16. ¿Qué significa eso? Que entre un medio y un octavo va a estar ubicado aquí el número 5/16. Ahora, ¿será el único número que yo puedo obtener? Y le volvemos a preguntar, por ejemplo, entre un medio y 5/16, ¿puedo encontrar otro número? Entonces ellos, los estudiantes dirán, bueno, si es posible, basta que se haga el mismo procedimiento que hicimos acá y vamos a poder ir determinando otro número racional. Y así, por ejemplo, entre 5/16 y un octavo, entre un medio y 5/16, y así podemos encontrar muchos. Y vamos ya preguntando, ¿cuántos podemos encontrar? ¿Será una cantidad finita o infinita? ¿Cuántos números podemos ir determinando? Bien, ahí lo dejamos y pasamos entonces al otro procedimiento, que es también el obtener un número o más entre dos números dados. Este procedimiento se refiere a sumar los numeradores y sumar los denominadores. O sea, no es lo mismo que aplicar la adición de dos fracciones heterogéneas. Acá no, acá es sumar numeradores y sumar denominadores. En esto sí que hay que aclarar a los estudiantes porque tiende a confundirse con la adición de dos fracciones heterogéneas, ¿no? O sea, porque ellos van a pensar que es lo mismo, que se puede trabajar de la misma manera. Bien, en este procedimiento, como les dije, basta que sumemos los numeradores y los denominadores y si es posible, se simplifica. Y el número obtenido es aquel que va a estar comprendido entre 3/4 y 7/8. Igual, ¿puedo seguir ubicando o obteniendo más números racionales? Sí. Entre 3/4 y 5/6 habrá otro número racional. Entre 5/6 y 7/8 igual. Entonces, lo que tenemos acá que determinar y concluir es que el alumno entienda que es posible encontrar no uno ni dos, sino muchos, varios, infinitos números racionales y que esta particularidad de los números racionales es una propiedad que se le conoce como densidad, la densidad en los números racionales. ¿Qué se refiere? ¿Qué dice? Que nos indica que para cualquier pareja de números racionales, en este caso fracción, existe otro número racional, también una fracción,
que va a estar situada entre los dos en la recta real. Si yo los llevo a la recta real, esos números que estamos acá mencionando, entre un medio y un octavo, va a estar ubicado el número que hemos encontrado, 5/16. Si yo ubico la recta numérica 3/4 y 7/8, va a estar ubicado 5/6 entre esos dos números. A eso se refiere. Bien, entonces, tiene que quedar claro, como le dije, el concepto de densidad de los números racionales, que por eso es posible que determinar varios infinitos números racionales entre dos números dados. Bien, pasamos a otro momento de la sesión taller que viene a ser el analizamos. Se supone que trabajamos la situación de contexto, trabajamos el aprendemos, hemos ya ido puntualizando bien los conceptos, los procedimientos que se están desarrollando, y en el analizamos es trabajar de las situaciones que están planteadas en la ficha, es trabajar con los grupos, plantearle a los grupos cada una de esas actividades. Sería conveniente aquí que ya traigamos listos de repente en hojitas, en hojas de cartulina, las actividades, de tal manera que se lo entregamos a cada grupo para que ellos lo vayan desarrollando. Una pregunta, un problema para cada grupo, un problema diferente para cada grupo. Darles un tiempo para que ellos intercambien opiniones y lo desarrollen. Después de ello, pegan sus resultados y comparamos. Y en este caso el docente al final ya está concluyendo, está verificando los resultados y dará pues los alcances necesarios. En esta parte del analizamos tenemos el siguiente ítem. Dice, 5 atletas participaron en la prueba de salto largo. Sus mejores tiempos fueron registrados en la siguiente tabla. Acá tenemos una tabla donde están los atletas, en este caso dice María López, Griselda Escobar, Silvia Lainez, Dora Merino, Amalia Ramos, donde también está indicado la longitud de salto en metros, o sea, cuál es la distancia que ellos han obtenido al realizar esta prueba. Como vemos, por ejemplo, en este caso, la primera tiene una longitud de 2,65 metros, Griselda Escobar 2,37 metros, Silvia Lainez 2,54 metros, Dora Merina 2,39 metros, Amalia Ramos 2,27 metros. Ahora, ¿qué nos dicen acá? Nos piden si la mínima longitud de salto para clasificar a la siguiente etapa es 2,40 metros, la pregunta es ¿quiénes clasificaron? Entonces hay acá una mínima longitud y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Bien, ¿qué se hace? En este caso ordenamos las longitudes de salto de menor a mayor. Como ven ustedes acá, está la tabla y ubicamos aquí quién sería el menor de todos. En este caso, la menor longitud viene a ser 2,27, la que le sigue viene a ser de Griselda, 2,37, de Dora viene a ser 2,39, de Silvia Lainez 2,54 y finalmente de María López 2,65. Sabemos que la mínima longitud es de 2,40 metros. Por lo tanto, los que han clasificado son mayores a esta longitud. Por lo tanto, los que cumplen la condición vienen a ser Silvia Lainez con 2,54 y María López 2,65 metros. Porque como observamos, estos dos valores son mayores que 2,40. 2,65 mayor que 2,40. Por lo tanto, clasifican para la siguiente etapa Silvia Lainez y María López. Bien, aquí así se ha hecho uso solamente de la comparación de los números racionales en su forma decimal. Es lo que se ha trabajado en este caso. Es uno de los ítems que hemos considerado del analizamos. Bien, continuamos. En el último momento del practicamos, aquí los estudiantes, como sabemos, son 15 ítems, de los cuales 10 son los que se evalúan. Estamos considerando aquí uno de los ítems del practicamos que habla sobre las cifras del sector cafetero. Es necesario que ellos observen
que ellos estén atentos a esta infografía para poder rescatar la información que está ahí. La pregunta de este ítem dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la composición del costo de producción del café es correcta? A, un quinto del costo corresponde a la mano de obra. B, los 3/5 del costo corresponde a los fertilizantes. C, los 3/5 del costo corresponde a otros costos. Y D, el 1/5 del costo corresponde a los fertilizantes. Bien, entonces aquí para poder determinar cuál de ellas es verdadera, tenemos entonces que analizar cada uno de esos ítems. Continuamos entonces. Bien, tenemos aquí 4 etapas, donde la primera es que el estudiante o los estudiantes comprendan el problema, comprendan qué es lo que les están pidiendo. Y para ello tienen que observar la infografía, rescatar todos los datos que tienen ahí. Y sobre todo, ubicar cuál es la pregunta y qué es lo que ellos quieren encontrar. Y qué es lo que nos están solicitando. En este caso, entonces, es necesario que ellos comprendan que nos están brindando información sobre la producción del sector cafetero. Bien, una vez que los estudiantes han comprendido qué es lo que queremos lograr obtener en este problema, pasamos a la siguiente etapa, que es la de planificar. En la planificación se tiene que plantear aquí, tomando en cuenta los datos que nos están dando, qué cosa se va a desarrollar, qué estrategia se va a aplicar. Acá, por ejemplo, se sugiere que primero dice, ubicamos en la parte superior derecha de la infografía la composición de los costos de producción del sector cafetero. O sea, eso es lo que deben ubicar primero, deben observar, ¿no? Porque están presentados en porcentajes. De ahí, otro que también se tiene que identificar son que las cantidades en las afirmaciones se encuentran en fracciones, o sea, en la alternativa, en las alternativas. Todos los datos que están acá de las alternativas están en fracciones. Entonces, ahí, por ejemplo, a simple vista no podemos saber cuál es verdadera o cuál es falsa, porque mientras unas están en porcentajes, otras aquí están en fracción. Entonces, ahí hay que hacer también otro procedimiento para poder tener una equivalencia. Bien, ya tenemos entonces esos dos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Lo que se tiene que hacer entonces es, o bien, convertir los porcentajes en fracciones o las fracciones en porcentajes, para poder comparar las afirmaciones y ver cuál de ellas es correcta. Pasamos a la el tercer proceso, que viene a ser resuelve. Aquí tomamos ya los datos que nos dan y aplicamos el procedimiento más conveniente. En este caso, como nosotros queremos saber a cuánto corresponde en fracción mano de obra, entonces partimos de ello. Sabemos que mano de obra significa, o está expresado, perdón, como el 60%. Entonces, aplicamos una regla de 3, decimos, si el 100% me representa todo el costo de producción del sector cafetero, me corresponde, o sea, al total, entonces, ¿cuánto será el 60%? Aplicando la regla de 3, decimos entonces 60 por 1 dividido entre 100, y esto me va a dar, simplificado ya, 3/5. Entonces significa que mano de obra equivale a decir un 60%, que es lo mismo representado en fracción como 3/5. Pasamos a fertilizantes. En el caso de fertilizantes es el 20%. Igual como en el caso anterior, aplicamos una regla de 3 y vamos a obtener en este caso que fertilizantes viene a ser simplificado también 1/5. Tenemos el otro porcentaje que corresponde al 20%, pero al representar lo mismo, ya no lo volvemos a obtener porque va a ser el mismo resultado.
Muy bien. Entonces, con esta información que ya hemos obtenido, podemos dar ya respuesta a las afirmaciones que tenemos ahí, a los ítems que nos están planteando. Bien, entonces, decimos lo siguiente. Resolvemos cada afirmación. A dice, el 1/5 del costo corresponde a la mano de obra. A ver, sabemos que la mano de obra viene a ser el 60% y en fracción equivale a 3/5. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta, porque aquí nos están indicando que es 1/5, cuando debería haber sido 3/5. Por lo tanto, es falso. B, los 3/5 del costo corresponde a los fertilizantes. Veamos. Sabemos que el costo de fertilizantes es el 20% y su equivalente en fracción es 1/5. Por lo tanto, tampoco corresponde. Significa que también esto es falso. C. Los 3/5 del costo corresponde a otros costos. Veamos. El porcentaje de costos es el 20%. Eso significa que también es 1/5 y no viene a ser 3/5. Nuevamente obtenemos otro ítem tenemos otra alternativa que no es tampoco correcta. Finalmente, D, el 1/5 del costo corresponde a los fertilizantes. Veamos, los fertilizantes corresponde el 20%. Esto sí, sabemos que el 20% en fracción viene a ser 1/5. Por lo tanto, sí corresponde a la afirmación que nos están indicando. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la D. El 1/5 del costo sí corresponde a los fertilizantes. Este otro punto también es importante. Esta otra fase también es necesaria en la resolución de problemas. Por lo general, casi nunca abarcamos esta última parte, que es la comprobación. Nos quedamos siempre en la tercera y ahí termina todo. Pero también es bueno enseñarle a los estudiantes de que se debe trabajar lo que viene a ser la comprobación. Comprobar si nuestro resultado que hemos obtenido es correcto. Ahí acá está, fertilizante 20% y a la hora de desarrollarlo, de obtenerlo, vamos a encontrar que normalmente sí es 1/5. Muy bien, esta entonces viene a ser la sesión taller número 2, que ha trabajado lo que viene a ser el orden y la densidad de los números racionales. Muchas gracias, eso es todo y será hasta otra oportunidad.